radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a Operativo Clamor aquí en la tarde de Radio Caput, como cada martes y como cada jueves. Esta verdadera trinchera de los sin voz. En un momento de la Argentina indudablemente crítico, totalmente crítico. Tanto es así que podríamos decir que a esta altura de las circunstancias da la sensación de que muchos no la están viendo venir, ¿eh? Tanto que se instaló esos dichos de la ven venir, no la ven venir. Hay muchos que me parece no la están viendo venir. Y el guisito se va espesando, ¿no? Sobre todo cuando hay un gobierno impostado. Un gobierno impostado que a esta altura de las circunstancias está llevando la situación a límites insalvables respecto del pacto democrático que hemos alcanzado los argentinos en el 83 a esta parte, con 40 años ya de democracia recuperada. Pero atentos, y esto se lo digo a la política, atentos, porque la CGT había convocado en el 45 al 18, y el 17 ya estaba todo el mundo en la calle. Y todavía me acuerdo cuando en el 2001 nos reuníamos entre militantes, gente de la política y demás, y analizábamos las posibles candidaturas, e incluso hay una anécdota famosa de la CTA, que estaban los muchachos reunidos en la CTA y miraban por las ventanas y el pueblo ya estaba en las calles, que no vaya a pasar lo mismo. Pero abrimos el programa con la posibilidad de dialogar nada menos ni nada más que con don Héctor Recalde. Si hay alguien que sabe de leyes laborales en la Argentina, es sin lugar a dudas don Héctor Recalde. Y hoy se conoció la reglamentación de la nueva reforma laboral que estaba ya en la ley bases y que le faltaba la reglamentación. Entonces queríamos charlar con él para ver qué análisis hacía de esta reforma y qué posibilidades tiene finalmente también de ser de alguna manera obturada en la justicia. ¿Qué tal, don Héctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por llamar. Lo mismo para nosotros, es un placer charlar con usted, don Héctor. Cuéntenos, ¿qué estuvo viendo de esta reforma laboral que se conoció en el día de hoy, la reglamentación de la misma en base a lo que ya había sido votado en la ley bases? Sí, si no me equivoco, ya hubo un pronunciamiento de la justicia de primera instancia del trabajo, el doctor Villarresuelo, que suspendió los efectos de los decretos, ¿no?, que reglamentan. Mire usted. Lo que hay que decir es que todas estas disposiciones violan la Constitución Nacional. Son inconstitucionales. Son inconstitucionales. ¿Y sabe por qué? Esto del cese, del fondo de cese que modifica la indemnización, es totalmente inconstitucional, ¿no es cierto? Todas las cuestiones son inconstitucionales porque violan el principio de justicia social incorporado por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional y la progresividad de los derechos. Todas estas disposiciones son regresivas y violan este principio de justicia social. Uh-huh. Tanto el fondo del cese laboral como el periodo de prueba o esto de condonarle deudas y multas y otras cosas a los empresarios que tienen contrataciones irregulares, o sea, tener en negro a sus trabajadores, evidentemente no tiene nada de justicia social, ¿no? Claro. De ahí, sí. Fíjese que hasta la denominación
hay una especie de deslaboralización del derecho del trabajo, porque hay algunos compañeros o compañeras a quienes en vez de decirle trabajadores le dicen colaboradores. Sí. Uno colabora con una obra benéfica, con una cooperativa, en fin, pero no cuando está trabajando en relación de dependencia, por más que le cambien el nombre. Esto viola el principio de primacía de la realidad, que es básico en el derecho del trabajo. Me entiendo. Incluso, fíjense que el fondo de cese laboral, en primer hasta digamos, injusto con el empresario que cumple con la ley. Porque va a tener que poner un aporte si él no despide sin justa causa para generar este fondo. Hay un negocio detrás de todo esto, como pasó con las AFJP. Claro. Es una especie de AFJP laboral, ¿no? O sea que se pretende que los bancos y las financieras ingresen en una especie de círculo de seguros que ya dejaría de ser una indemnización para ser una especie de seguro laboral, algo así sería. Sí, digamos que pero todo es un negocio en el trasfondo. Uh-huh. Lo que evidentemente... Mire, yo estaba buscando a ver si había algo como esa parábola de Cristo que mientras vituperaban a la gente, a un perro, pues estaba muy suyo, etcétera, etcétera, dijo qué lindos dientes blancos tiene el perro, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me equivoco y hay algo bueno. Pensé que el despido, la indemnización agravada cuando un despido es discriminatorio podía ser. Después profundicé y no, porque al que tiene un despido discriminatorio, esta indemnización le bloquea la posibilidad de pedir la reincorporación al empleo. Porque hoy en día lo más valioso para los trabajadores es tener el empleo. Claro. No una indemnización que con el avance del costo de vida se les fume y se va a quedar sin indemnización y sin laburo, ¿no? Claro. También está el tema de los bloqueos de los sindicatos ante la posibilidad de hacer bloqueos a empresas con las que están en conflicto. Les prohibirían o los catalogarían como delitos, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? La verdad que es un ejercicio del derecho de huelga y una variante de lo que la ley 23.551 llama de más medidas legítimas de acción sindical. Uh-huh. Claro. Se cortó lamentablemente con don Héctor Recalde, lo vamos a volver a llamar porque es interesante todo lo que está señalando respecto de esta reforma laboral que se conoció en el día de hoy, en la reglamentación que ha hecho Sturzenegger de la misma. Convengamos que se había generado una expectativa mucho mayor en cuanto a que esa reforma laboral terminara prácticamente con todos los derechos del trabajo, ¿no es cierto? Incluso se habla en las últimas horas que habría cierto guiño de la CGT, pero como bien dice don Héctor Recalde, hay cosas que son completamente inconstitucionales. Esto del cese laboral es inconstitucional. Yo creo que por ahí también seguramente va a ir el reclamo, ¿no es cierto? Ya estamos otra vez con don Héctor. Sí, lo escuchaba don Héctor Recalde. Hay que pedir a Milei que no nos corte la conversación, ¿no? Pero bueno. A Sturzenegger. También a Sturzenegger. Yo digo, si hay un accidente en un lugar de trabajo, no puede ser una... Otra vez se nos cortó, qué lástima. Viene mal la comunicación con don Héctor, porque es tan claro él en sus conceptos. Fíjense ustedes que hoy, por ejemplo, la justicia laboral decretó una cautelar contra la modificación que se hizo del Código Aeronáutico, ¿no es cierto? Y dejó en claro que esta modificación del Código Aeronáutico está violando el derecho de huelga. Así que la justicia laboral también en ese sentido reconoció. Ahora sí, lo escucho bien, don Héctor, esperemos que no se los vuelva a cortar. No sé dónde terminé. Estábamos con algunos de los temas. Asamblea. Claro, estábamos hablando de los bloqueos, ¿no es cierto? De la posibilidad de que los bloqueos que se realizan en actividad sindical por conflictos sean catalogados como delitos, ¿no? Y plausibles el bloqueo es una medida legítima de acción sindical. Uh-huh. Entonces, querer darle como una justa causa al despido a un bloqueo es un exceso, ¿no? Claro, totalmente. Un exceso reglamentario, digamos. Hoy hubo un fallo de la justicia laboral. El doctor Villarresuelo. Claro, pero hay otro sobre el tema del Código Aeronáutico. No sé si está usted al tanto. Ah, sí, también. También se suspendió. Donde se señala que el Código Aeronáutico está violando el derecho de huelga. Esta nueva reglamentación que se ha hecho.
el tema de declarar un servicio esencial es un exceso a lo que la Organización Internacional del Trabajo dijo que servicios esenciales son aquellos que comprometen la vida, la salud o la seguridad. Pero, digamos, esto es un exceso reglamentario también, ¿no? No se cansan de excederse para limitar los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, convengamos, don Héctor, yo le decía recién a la audiencia, que generaron una expectativa mucho mayor. A mí me parece que los empresarios que apoyan al gobierno pedían algo más, ¿no? Incluso Sturzenegger había amenazado en su momento con que los empresarios iban a despedir como quisieran. Y finalmente en esta reglamentación no es tan así, ¿no es cierto? Digamos que es una vieja táctica, eso de quejarse que siempre son insuficientes las medidas a favor de los empresarios. Claro. O sea, que quieren continuar con sus propias, entre comillas, reivindicaciones, ¿no? ¿Usted cree que a la CGT no le queda otra que presentarse judicialmente y al mismo tiempo enfrentar esta reforma, no? Y ya lo hizo cuando salió el decreto 70/23, el decreto de necesidad de urgencia del año pasado, y consiguió fallos favorables, no en una, sino en varias salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ¿no? Seguramente lo va a hacer. Yo creo que esto va a terminar en ese sentido similar a lo que pasó en el 2001, cuando finalmente después de tanto desastre se terminó derogando aquella famosa reforma laboral de la Banelco. La ley Banelco, Claro. ley Banelco. Y la terminó dando de baja el propio Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, la anécdota con la Banelco fue que en una reunión con dirigentes sindicales, los dirigentes le planteaban que la reforma que pretendía de la Rúa no iba a tener eco en el Senado. Y Flamarige les contestó: para los senadores tenemos la Banelco. Y no entendían los compañeros qué querían decir. La Banelco era la coima, ¿no? Claro. Bueno, aquí en la ley base también hubo mucha sospecha sobre el tema. Pero bueno, todo parece ir hacia una deriva judicial que después se resolverá finalmente en la Corte, ¿no? No queda otra, Sí. don Héctor. Así es. Pero, digamos, no es bueno tener la necesidad de judicializar estas cosas, ¿no? De paso, Cañazo, hablando de algunos que llaman opositores amigables, yo digo, acá uno es oficialista o es opositor. Claro. Este opositor amigable parece que están encubriendo la realidad, ¿no? Sí, me extraña los radicales, que en ese sentido están más a la derecha que el propio gobierno. Si era por ellos, impulsaban una reforma laboral todavía más draconiana de la que ya se ha hecho, ¿no? Y hay algunos proyectos que ya tienen estado parlamentario que son una enormidad. Es decir, prohibir la renovación de los mandatos, terminar con las contribuciones que hacen los no afiliados. Cuando uno firma un convenio colectivo, esto tiene que pagar, ese convenio colectivo, lo tiene que pagar tanto afiliados como no afiliados. Porque hay lo que se llama jurídicamente una gestión de negocio en favor de que no es afiliado. O no se beneficia con el convenio colectivo que establece aumento salarial el que no está afiliado. Claro. Entonces, Y bueno, finalmente tampoco pudieron avanzar con el tema de que los convenios colectivos de trabajo quedaron de lado, ¿no? Que esa era la intención del gobierno. no, también. están en una actitud peor. Lo que están pretendiendo ahora Sturzenegger es que el convenio colectivo desmejore la ley. Claro, es insólito eso. Esto es insólito porque supongamos que por un estado de debilidad un convenio colectivo quiere desmejorar la ley y los sindicatos lo consienten. Por alguna razón de debilidad, ¿no? Claro. Pero viola el orden público laboral eso. Claro, y además va No contra podría un la acuerdo de progresividad. partes, claro, no podría un acuerdo de partes bajar la protección que da la ley. Por la Constitución Nacional dice: el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. ¿Sabés que se confundieron? Piensan que decía la desprotección. Si fuese por ello. Bueno, don Héctor, como siempre, muy claro y gracias por todo el conocimiento que nos brinda. Y bueno, habrá que seguir dando la pelea, ¿no es cierto, don Héctor Así Recalde? es, lo único que no se puede hacer es bajar los brazos. Eso desde ya. Bueno, Eso desde ya. un abrazo y sigamos con esto.
Muchísimas gracias, don Héctor Recalde. Hasta Gracias la próxima. a ustedes, un abrazo, adiós. Bueno, ahí estaba don Héctor Recalde con todo lo que tiene que ver con el análisis de esta reforma laboral que se dio a conocer en el día de hoy. Desde el punto de vista político, digamos, bastante light. Bastante light. Se ve que el gobierno está empezando a retroceder con chancletas, ¿no? El papelón en papelón que vienen. Y un verdadero papelón resultó lo de Aerolíneas Argentinas, porque finalmente ayer se presentaron los funcionarios de alguna manera pedir la privatización de Aerolíneas y fueron a la Cámara de Diputados sin nada, sin ningún proyecto de nada, y encima con un funcionario que había sido funcionario del albertismo durante los 4 años. Florencia Cariñano, la diputada, le pegó una paliza. Son impresentables estos muchachos, pero lo que realmente dieron batalla fueron los trabajadores aeronáuticos que se juntaron allí en el Congreso y resultó una movilización espectacular y por eso ganaron este primer duelo y van a ganar, como ya lo hicieron en los 90, la pelea por la no privatización de nuestra aerolínea de bandera. Vemos el video que justamente presentaron los compañeros trabajadores aeronáuticos en este día de hoy, después de la gran marcha de ayer. Tenemos compañeros que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Mucho más sencillo pagarnos adecuadamente a nosotros que traer tripulaciones extranjeras. Tiene más de 70 años Aerolíneas Argentinas y las privatizaciones no sirvieron para nada. El gobierno nacional está implementando políticas en contra del trabajo argentino, en contra del trabajo de los aeronáuticos. Mi abuelo era piloto, mi viejo era piloto, yo soy piloto, mi hermano es piloto. Aerolíneas es mi familia, mi casa, es el lugar donde quiero estar. Yo quiero vivir en Argentina. Los trabajadores vamos a defender el trabajo argentino y vamos a defender nuestra línea de la bandera. Aerolíneas no se vende, se defiende, ¿eh? Y qué bien los trabajadores, qué ejemplo nos han dado en el día de ayer los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, movilizándose, dando la pelea y defendiendo a nuestra aerolínea de bandera, defendiendo la patria, defendiendo la soberanía, que es lo que necesitamos a estas horas. Esperemos que la gran marcha del próximo 2 de octubre, la marcha de los estudiantes universitarios, pero de la comunidad toda, esté a la altura de las circunstancias de lo que necesita hoy el pueblo argentino. Mandar un mensaje contundente frente a un gobierno que ha roto todos los contratos sociales que hemos alcanzado como sociedad desde el año 83 a esta parte. Por eso va a ser muy interesante dialogar con Carlos Rosansky, el ex juez, amigo de la casa, y que ha escrito una nota realmente muy interesante en la Tecla Enie a propósito de lo que ha hecho el presidente en Naciones Unidas, ¿no? Entregando prácticamente todas las banderas, desde la soberanía en Malvinas, pasando por una tradición histórica de nuestra patria, fundada por los conservadores en el año 30, como era la política de neutralidad en los conflictos internacionales, ¿no? La fundó Saavedra Lamas a esa tradición política y fue Premio Nobel de la Paz. Pero ya lo tenemos a Carlos Rosansky del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto para mí. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento de un gobierno en una impostura total, no? Sí, sin antecedentes, porque es evidente que no tiene ningún tipo de freno este hombre. Y vos sabés que estoy escuchando el retorno, ahí te lo mejoramos, el eco, que no haya eco, Carlos. Exacto. Porque en definitiva estamos viendo un momento de eco de nuestro pueblo. Ojo, Carlos, que se lo digo siempre a los compañeros. La CGT había llamado a la movilización el 18 de octubre del 45 y el 17 ya la gente estaba en la calle, ¿eh? Y el 2001 pasó algo similar, Carlos. Sí, lo que pasa es que pasó mucho tiempo y hoy la forma de comunicarse es distinta. La represión también es distinta. Vos pensás que la derecha logró desmovilizar prácticamente. Y yo te diría que una especie de bisagra fue cuando intentaron matar a Cristina
donde a partir de ese momento empezó a cambiar el contacto físico con la gente, ¿no? Si te ubicás ese día y lo que pasó después. Sí, se va a cumplir un aniversario ahora en esta... ya se cumplió. Se cumplió, claro, el primer día de septiembre. Claro, y ahora, mediante distintos mecanismos de represión, simbólicos, además de físico, por supuesto, como es gasear una nena de 10 años, o jubilados absolutamente indefensos, mandan mensaje a millones de personas sobre lo que le puede pasar si llegan a manifestar. Eso te lo planteo porque me parece un tema también muy grave. Yo creo que depende también, ¿no? A mí me parece que la movilización del próximo 2 de octubre, que va a ser multitudinaria, convocada por los universitarios, pero donde van a participar todos los sectores sociales afectados, ahí no va a poder haber represión, ¿no? No, es de esperar que no, pero el problema trasciende a la reunión masiva de un día de manifestación, porque ya hubo, recordarás vos, y por el mismo tema, y esta gente se sigue burlando de todos los que estuvimos y estamos en la calle. De modo que acá lo que hay que dar una vuelta de tuerca, en primer lugar, pensando que la responsabilidad no es de la gente de manifestarse y reclamar, sino de los dirigentes de tomar esos reclamos y actuar en consecuencia, ¿se entiende? Claro. Hay, digamos, políticas que este gobierno está ejecutando que ya están rompiendo de un modo absoluto el contrato social alcanzado por los argentinos a partir del 83, ¿no? El tema de la soberanía en Malvinas empieza a ser grave. Empieza a haber una cesión de soberanía, algo que está prohibido por la Constitución Nacional, Carlos. Lo mismo me da la sensación respecto de una política de neutralidad que ha sido casi que una política de Estado, tal vez la única política de Estado que ha tenido la Argentina a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, pero fíjate una cosa. La política de neutralidad la quiebra Javier Milei el otro día, hablándole al mundo, aunque no lo escuchaba más que un puñado de la runfla que lo acompaña ahí en Naciones Unidas, pero cuando él anuncia que abandona la neutralidad, lo dice en el mismo discurso donde apoya ciegamente a un Estado que está cometiendo hoy un genocidio, claro, que es el Estado de Israel. Claro. Así que no hay que perder de vista qué quiso decir con abandonar la neutralidad. Es muy serio lo que está pasando, Javier. Sí, yo creo que ya estamos frente a circunstancias o causales de juicio político en mucho de lo que está pasando. Claro, en realidad las causales están desde los 2 días de asumir el gobierno, pero nosotros el primer juicio político se lo pedimos en el mes de febrero. Claro. Después le pedimos otro juicio político en el mes de abril y luego lo ampliamos. Ahora, el tiempo que va pasando con este hombre gobernando está aumentando el riesgo de la población de nuestro país. Y te doy un ejemplo que se conoció recién. Lo que te pido si se puede corregir el ahí está eso. No me puedo escuchar. Ahí está corrigiendo. Espero que te escuche mejor ahí. Dale. Lo que yo decía es lo siguiente. Hace 2 horas más o menos, 3 horas, Milei publica en sus redes, o sea, él está difundiendo ante 3,5 millones de personas que lo siguen, que los incendios en Córdoba los hicieron integrantes de un grupo nacional. Utilizo los términos de la Constitución cuando habla de la Convención sobre Genocidio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que él difunde le atribuye a la Cámpora y al kirchnerismo los incendios en Córdoba. Uh-huh. Y además, lo que él difunde para 3,5 millones de personas llama al exterminio de ese grupo nacional.
Entonces, yo te pido un ejercicio sencillo. Tomá lo que acabo de decir y revisá la Convención contra el Genocidio que está en la Constitución Nacional y fíjate qué significa iniciar o proclamar el exterminio de un grupo nacional. Que quiero aclararlo, no hace falta que se concrete. Claro, es hace falta gravísimo. solamente bueno, sí, por eso te lo menciono, porque lo acaba de publicar hace algunas horas el presidente de la Nación, Javier Milei. Y es tan grave que el propio ministro de Seguridad de Córdoba desmintió estas manifestaciones, desmintió esta información que surgió de la fake news, de las redes sociales, del Gordo Dan y todo eso. Es realmente muy grave, porque no son los hechos, son mentiras. El presidente Claro, está pero prefiriendo mentiras. Absolutamente, pero no solo son mentiras, sino que son mentiras donde se pide el exterminio con esa palabra, Javier. No, gravísimo. El exterminio de un grupo de la sociedad. Entonces, me parece a mí, y esto está pasando hoy al mediodía en la Argentina, que si ante esto tan evidente, por supuesto sumado a todas las barbaridades anteriores, la nota a la que vos te referías da un poco una síntesis de todo esto, pero si a este momento no hay una reacción adecuada, estamos en riesgo que aumentan. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, alguien irónicamente le contestó en las redes, seguramente es una fake news porque es difícil que haya 15 kirchneristas en Córdoba, ¿no? Claro. Es una buena contestación, irónica, por cierto, pero no quita la responsabilidad y lo grave del hecho. Carlos, como siempre es un placer charlar contigo y no va a faltar oportunidad para volver a hacerlo en esta trinchera que es Radio Caput. Dale, te mando un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande, Carlos Rosansky, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país y de qué posibilidades hay de avanzar en ese sentido con un juicio político. Lo que sí está avanzando es el reclamo de las universidades, el reclamo de los estudiantes que se va a vehiculizar en esta marcha hipermultitudinaria del próximo 2 de octubre. Y la misma ya está siendo convocada a través de un video en las redes sociales. ¿Qué les parece si lo vemos? Bien, ahí estaba el video de convocatoria que se están dando en las redes sociales para la gran movilización del próximo 2 de octubre. Y después de esa gran marcha, el 5 de octubre se viene una nueva feria peronista, allí en el Instituto Perón. Ahí tenemos el flyer a la derecha, arriba a la derecha de su pantalla, señora, el flyer de lo que va a ser la gran feria peronista, además con una charla especial a la cual ha sido convocada el amigo y compañero Carlos Caramelo. Esto va a ser el próximo 2 de octubre en el Instituto Perón, allí en pleno barrio de La Recoleta, en la calle Austria 2593. Entre las 14 y las 19 horas, como siempre, los están emprendedores, los sorteos compañeros. Va a estar realmente muy lindo lo que vaya a pasar el sábado 5 de octubre. La gran feria peronista por la lealtad, anticipándonos al Día de la Lealtad, se instala en la calle Austria 2593 en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, donde estaba la casa donde vivieron Evita y Juan, en esa maravillosa casa donde vivieron los años más felices seguramente de sus vidas. Bueno, 14:33 en la ciudad de Buenos Aires. Muchas novedades vinculadas, por supuesto, a todo lo que está pasando. El tema de la reforma laboral que nos
que realmente nos preocupaba de modo especial a propósito de esta reglamentación que se dio a conocer en el día de hoy. Todo lo que está pasando de acuerdo a un gobierno, como le llamamos, impostado, totalmente impostado, que está rompiendo con todos los contratos sociales. Lo que está pasando en el tema de Malvinas realmente es gravísimo, es una cesión de soberanía directamente, ¿no? Donde el presidente ni siquiera habló del tema en Naciones Unidas o lo hizo solapadamente y ahora avanza con aquel acuerdo nefasto del Forador y Duncan sin reivindicar lo que en su momento fue el llamado que las propias Naciones Unidas hicieron a la Gran Bretaña para sentarse a dialogar sobre la soberanía en las Islas Malvinas en la Argentina. Que el presidente obvie ese llamado que hicieron las Naciones Unidas es gravísimo porque además está violando la Constitución Nacional que expresa claramente que la soberanía en Islas Malvinas tiene que ser reivindicada por la Argentina, ya no solo por el gobierno que toque en suerte, sino por la República Argentina como tal. Y era una de las pocas políticas de Estado que veníamos desarrollando desde hace tanto tiempo a esta parte. Recuerden que ese llamado que hizo las Naciones Unidas en su momento fue un logro de la gestión internacional de don Arturo Illia y continuó incluso durante las dictaduras militares reivindicándose ese llamado de Naciones Unidas. Y el presidente lo vio adrede y pasó por alto. Es realmente muy grave. Hoy creo que tenemos por ahí el spot que nos mandaron los compañeros de Malvinas. No sé, te lo envié. Ahora ya mismo te lo estoy enviando para que lo veamos antes de que nos conectemos por Zoom con el amigo Alejandro Olmos Gaona, para que lo pasemos aquí ahora en Radio Caput. Un spot que justamente los héroes de Malvinas, los excombatientes, nuestros héroes de Malvinas, han publicado en las últimas horas porque están devastados por todo lo que está pasando. Ellos dieron la vida por la soberanía en las Islas Malvinas y ahora de pronto es tirado por la borda, es tirado a los perros británicos todas esas vidas que dieron nuestros excombatientes y toda la reivindicación que se ha hecho sobre la soberanía en Malvinas durante tanto tiempo, ¿no? Haber conseguido ese pronunciamiento en su momento de Naciones Unidas y ahora obviado por el presidente en su discurso en las propias Naciones Unidas. Este mensaje nos lo dejan justamente los excombatientes y a propósito del mismo nos señalan, por favor, desparramarlo hasta que no quede ningún argentino y ninguna argentina sin verlo. Bueno, los televidentes de nuestro programa lo van a ver ahora mismo. Nuestros héroes en Malvinas contra la entrega de la soberanía que está haciendo este gobierno. Yo me siento muy identificado básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Decir con todas las fuerzas que nos ha faltado el respeto a los argentinos, fundamentalmente a la generación Malvinas. Este hombre que se pasea por los sets de televisión permanentemente, que dice admirar a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher que significó la muerte de mis camaradas en Malvinas, que fue la responsable del hundimiento del general Belgrano. Por eso quiero decir con todas las fuerzas, haciendo mía de alguna manera lo que alguna vez dijo Arturo Jauretche. Si es malo los gringos que nos compran, la verdad que yo digo que son mucho más peores los malnacidos como Milei que nos venden y que admiran a ese tipo de dirigentes. Y lo digo acá en presencia de él, hay que ser muy malnacido para ofendernos y agredirnos de esa manera. Que la bala más voraz del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías
que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani.
Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. Muy bien, y seguimos aquí en la tarde de Radio Caput en nuestro programa de Operativo Clamor. Y ahora tenemos la posibilidad de dialogar con Alejandro Gaona Olmos, uno de los grandes estudiosos de la deuda en la Argentina y del significado de la misma. También su padre, un verdadero héroe en aquella pelea que se dio contra la dictadura militar y la herencia de la enorme deuda externa que generó la dictadura. Y la posibilidad de que la justicia la consagre como ilegal, odiosa y todo lo demás que sabemos de esa deuda. Pero claro, ahora ya este gobierno está tomando medidas que realmente pasan por arriba de lo que nosotros decimos es el contrato social de los argentinos desde la democracia recuperada del 83 a esta parte, ¿no? Ahora con este nuevo decreto de deuda que deja al Congreso fuera de las renegociaciones. ¿Cómo le va, Gaona Olmos? Alejandro Gaona Olmos, ¿cómo le va? Soy Javier Vicente. ¿Usted me escucha? Perfectamente, Javier. Primero soy Olmos Gaona. Olmos Gaona. Bueno, como dice la física, ¿no es cierto? No modifica lo sustancial, porque en definitiva lo importante aquí es qué análisis hacemos de este decreto que yo creo que está violando todas las reglamentaciones. No sé, ¿cómo lo analiza usted? Claro, primeramente yo quería comentarles que esas facultades que se le dan a Caputo ahora a través del decreto 846 ya las han presentado en la ley de presupuesto. ¿Qué pasa? La ley de presupuesto recién va a ser tratada dentro de unos días y existe la posibilidad que haya un montón de normas en la ley que no pasen. Por lo menos yo confío en que esta diligencia política mediocre que tenemos, en algunos casos tenga la conciencia nacional para no darle las facultades que le ha dado al presidente a través de la ley base restringida. Entonces, como quizás temen que pueda haber algún tipo de dificultad con la ley de presupuesto, emitieron este decreto 846 por el cual se le dan esas facultades a Caputo. Pues claro, primeramente hay algo que yo siempre recuerdo, ¿no? Que es un libro que escribiera un gran jurista argentino, Carlos Nino, que se llama Un país al margen de la ley, donde muestra cómo se violenta la ley por parte de los ciudadanos, pero fundamentalmente por parte de los tres poderes del Estado. Se dictan normas que repugnan a la Constitución, al ordenamiento jurídico. Y aquí hay una cosa que es elemental. Un decreto no puede modificar una ley de la nación. Y este decreto modifica el artículo 65 de la ley 2457 de Administración Financiera, que establece que en este tipo de operaciones de canje de deuda, etcétera, es decir, tiene que haber mejores plazos, mejorar los intereses y mejorar la calidad de la obligación. Que Caputo no va a hacer absolutamente nada de eso, porque además el decreto es muy claro. Es decir, todo lo que se va a hacer es de acuerdo a las condiciones del mercado. Y ya sabemos cuáles son las condiciones de mercado en el caso de los bonos de la Argentina. Entonces, además de que es absolutamente ilegal el decreto, porque no puede modificar una ley de fondo como la 2456, es para que Caputo haga lo que quiera. Y sabemos quién es Caputo. Sabemos quién es Caputo, aunque muchos desmemoriados sean los distraídos, el propio presidente Milei, ¿no?
que lo acusó a Caputo en el año 2021 de que se había fumado el dinero del Fondo Monetario Internacional para entregárselo a sus amigos, pero parece que se olvidó, lo designó ministro de Economía y ahora es el que maneja la economía argentina. Y entre todas estas cosas raras que hay, estuve viendo en los últimos días que parece que va a tratar de negociar con el Fondo Monetario Internacional para ver si le tira unos mangos. Y en la ley de presupuesto se dice que no se espera un centavo del fondo, entonces no entiendo, ¿no? Manda una ley al Congreso diciendo que no esperan un mango del fondo, pero en los medios sale Caputo diciendo que bueno, que se va a negociar, que existen posibilidades. Y a esto se suma esto de ver quién es Caputo. Caputo no es un funcionario que ahora acaba de ser designado y bueno, no. Caputo fue secretario de Finanzas de la Nación durante la gestión de Alfonso Prat-Gay, apenas asumió Macri, y en tal carácter negoció con los fondos buitres en las mejores condiciones para ellos. Después, como ministro de Finanzas, endeudó al país enormemente, emitió el bono a 100 años, y por si esto fuera poco, como presidente del Banco Central, firmó el stand-by con el Fondo Monetario en el 2018. Entonces, ¿podemos esperar algo distinto de este sujeto? Y no, está claro que no. El otro día Cristina lo manifestaba, ¿no? En ese cruce que tuvo a través de las redes sociales. Porque esto, que para Caputo puede ser una salvación de corto plazo ante los vencimientos que se vienen de deuda, va a generar un gran problema para el país. Va a generar una nueva crisis de deuda como ya ocurrió en el 2001. Claro, además, Javier, yo no descarto que aparte de toda esta cuestión legal y económica que afecta a la Argentina, haya algún tipo de negocio escondido. Claro. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque un amigo mío que murió hace un año ya, el doctor Federico Vilks Delgado, que estaba a cargo de la Fiscalía Federal número 6, lo investigó y lo imputó penalmente a Caputo por tráfico de influencias, porque emitía bonos por un lado y los compraba por el otro. No solo a Caputo, lo imputó a Bausili, a el vicejefe de gabinete de Macri, Bayo Quintana, y a otros funcionarios del Ministerio de Economía. Pero claro, acá parece que la memoria conviene no acordarse de ciertas cosas, como por ejemplo esto de los vencimientos del año que viene, que van a exceder los 20.000 millones de dólares y no sé cómo los van a pagar. Y después la mentira y el ocultamiento, porque no es solo este decreto que modifica una ley, también otro decreto, el 780, que modificó la ley de acceso a la información pública. Claro. Y casualmente hoy estaba reflexionando y dije, acá hay una especie de continuidad. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner emitió un decreto de acceso a la información pública, lo que permitía que cualquier ciudadano, sin necesitar justificar el por qué, podía pedir el acceso a la información pública. Pero vino Macri y dijo, no, mejor que un decreto, una ley. Y dictaron una ley. Pero es de aquí que la ley tenía una gran trampa. La ley no permitía que una empresa que cotizara en la bolsa diera información pública. Esto para que YPF no diera información pública a través de los contratos que pueda hacer y otras cosas semejantes. Entonces, claro, es decir, acá no hay que transparentar nada, hay que ocultar absolutamente todo y hacer todo tipo de negocios para favorecer a quienes y a los de siempre, a los privados. Porque no es que a mí el otro día me decían que bueno, que yo parece que estoy en contra, no, yo no estoy en contra de inversión privada a través de normas claras por el cual vengan, inviertan, se lleven lo que corresponda y dejen ganancias en el país. No, estoy en contra de todos estos sátrapas que han vivido los recursos del Estado para beneficiarse ilícitamente. Claro. Y cuando hablo de la mentira y del ocultamiento, es porque el otro día lo escuché a Milei hablar, a Milei, al ministro Caputo y a los comentaristas económicos que hablan de la maravilla del superávit financiero que apenas en 8 meses ha sido de alrededor en moneda extranjera 2.000 millones de dólares. Nada. Claro, me asombraba porque se asombran de 2.000 millones de dólares de ahorro y no dicen una palabra que la deuda pública del país creció de enero a agosto 81.000 millones de dólares. 81.000 millones de dólares en 8 meses. Es una barbaridad. Perdón, en el último mes de agosto aumentó 6.000 y pico de millones de dólares. El mes anterior 11.000 millones y antes 21.000 millones. Y ha venido creciendo desde agosto hasta ahora. Y de eso silencio de radio. Nadie habla una palabra.
los economistas ortodoxos y heterodoxos nada dicen, como si esto fuera absolutamente gratis. Ahora normal, dígame, ¿cierto? doctor Alejandro Olmos Gaona, algunos especulan con que la intención de Caputo y de Sturzenegger sería repetir aquel megacanje, aquel blindaje del 2001. ¿Es posible eso? Es posible que estén preparando eso. Y como sabemos lo que pasó en el 2001, entonces, y como tenemos además otro problema, que es una justicia cómplice que no actúa, que no hace nada, entonces, claro, estarán viendo a ver de tirar vencimientos para adelante a los efectos de salvarse los pagos, pero claro, aumentando la tasa de interés. Como se hizo el megacanje de títulos, que fue una idea sugerida por David Mulford, CEO del First Boston, a su amigo Domingo Cavallo, eso determinó patear los vencimientos a cambio de nuevos bonos con tasas de interés que llegaron al 16%. Pero, como a ellos no les importa, pues claro, yo siempre pienso en esto, ¿no? Los ministros que emiten las resoluciones, el presidente emite los decretos, todos los arreglos los hacen ellos, pero el que paga es el pueblo argentino, claro, porque ellos siempre viven fuera de toda preocupación económica. Y fuera del país, la mayoría de ellos, lamentablemente. Claro, porque precisamente esto que me acaba de decir es curioso, ¿no? Porque se ve que ellos tampoco confían en ellos mismos, porque acabo de ver las últimas declaraciones juradas y la mayor parte de estos sujetos, Sturzenegger, Caputo, todos tienen el dinero en el exterior, no lo tienen en el país. Claro. Esperemos que finalmente el Congreso pueda derogar este DNU como ya lo hizo con los fondos de la CIDE. Ayer los senadores peronistas se manifestaron claramente en contra y pidieron que se reúna inmediatamente la bicameral. Claro, a mí lo que me asombra de la oposición, sin excepciones, es que ¿cómo es posible que el DNU 70 de diciembre del 23 no hayan exigido que la bicameral lo trate en la Cámara de Diputados? El Senado lo liquidó y en diputados todavía está dando vueltas, sí. Mientras están en stand-by, ese decreto le permite a Milei hacer montones de cosas. Claro. Hay que estar advertidos también de eso. Bueno, doctor Alejandro Olmos Gaona, el orden de los factores no altera el producto porque lo importante aquí es su conocimiento sobre el tema de la deuda y toda la historia que usted trae detrás de sí justamente en la pelea del pueblo argentino contra el endeudamiento permanente, porque finalmente estamos ante un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga. El mismo de Martínez de Oz, el mismo de Krieger Bacena, el mismo de Cavallo, ¿no es cierto? Claro, y una de las cosas que me llamó la atención, por eso Cristina Kirchner lo definió muy bien, habló de que era un misógino, un violento, porque cuando ella hizo su exposición, la reacción de Caputo no es la reacción de un hombre que está tranquilo, que hace las cosas bien. Está bien nervioso. Es de alguien que lo encontraron con las manos en la masa. Claro, entonces reaccionó de la manera que lo hizo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Ahí estaba el doctor Alejandro Olmos Gaona, un verdadero especialista en estos temas de la deuda, charlando con nosotros a propósito de este DNU que le permite a Caputo negociar la deuda aún en perjuicio de la propia Argentina. Bueno, cuántas cosas vienen pasando, me parece que en ese sentido la movilización del 2 de octubre va a ser clave, va a ser fundamental. Nos estamos despidiendo del programa de hoy, No a la SAT, como siempre. Hay una iniciativa popular que está encabezando la Confederación Argentina de Deportes, de juntada de firmas y demás, para decirle no a la SAT y para llevar una ley al Congreso que impida a las sociedades anónimas deportivas avanzar. Ya en todas las canchas se canta contra la SAT. El otro día en el Monumental fue un grito unánime de los hinchas de River contra la SAT. Así que esa pelea la vamos a seguir dando porque la razón está de nuestro lado, está del lado de nuestros clubes. Ya se viene Horacio del Prado con su programón. Nosotros nos vamos, pasen un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo martes. Gracias Martín Loza en la operación técnica. Y bueno, chau a todos, hasta el martes. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos.